Esta serie se llama Provocados al Amor y quiero compartirte acerca del amor que se proclama. Fíjate bien que desde los tiempos antiguos, ¿sí? Incluso desde antes que Dios fundara el cielo y la tierra para establecer al ser humano, ya se había proclamado el nombre de Jesús. El amor de Dios fue proclamado desde antes de la fundación del mundo. La sombra, si tú te ves desde Génesis hasta Apocalipsis, la sombra o figura que representa o representaba a Jesús estaba en cada uno y está en cada uno de los libros de la Biblia. Por ejemplo, desde el inicio, la sangre derramada de estos animales para poder cubrir al hombre, a Adán y a Eva, por su pecado. ¿Te acuerdas que Adán y Eva estaban desnudos? Y ellos se vistieron con hojas, pero pues las hojas no le ayudaban. Entonces Dios tuvo que vestirlos, y para vestirlos derramó sangre, sí, porque los cubrió con pieles. Desde ahí vemos el derramamiento de la sangre, que es la figura del Cordero perfecto, Jesucristo. Después vemos también a través de todos los libros, pero vamos viendo la sangre. ¿Te acuerdas el pueblo cuando salió de Egipto o iba a salir de Egipto? Una de las últimas plagas iba a llegar, y entonces se les dio la indicación de que derramaran sangre a través de un animal, y esa sangre la pusieran en la entrada, en la puerta. Y ahí también está la figura de Jesucristo, que es el que derramó su sangre por nosotros para salvarnos y limpiarnos. Después, cuando el pueblo salió por el desierto para ir a la tierra prometida, ¿te acuerdas que había una nube que les cubría de día del calor ardiente, pero también esa nube se convertía en fuego en la noche para guardarles de las bajas temperaturas? Y ahí representa también la presencia de Dios, ¿sí? Donde el Señor nos cubre, nos guarda, nos protege. También el pueblo necesitaba, durante el desierto necesitaba agua. Entonces Dios le dio la indicación a su líder ahí para que golpeara una roca, ¿sí? Tocara una roca y de la roca saliera agua. La roca representa a Jesús, ¿sí? Entonces todo eso es, estamos viendo la proclamación del nombre de Jesús desde los tiempos antiguos. Todo eso que estaba sucediendo ahí. Ahora, cuando hicieron el tabernáculo, hemos dado temas acerca del tabernáculo y lo que representa cada una de las piezas, de las cosas que hay en el tabernáculo o había en el tabernáculo, y todo eso es parte de la representación de Jesucristo, ¿sí? El altar del sacrificio, donde se derramaban los animales y se derramaba la sangre, representa la cruz de Cristo, ¿sí? Había una mesa donde había pan. Acuérdate que Jesús es el pan del cielo, ¿verdad? El pan de vida. También había agua, y el agua representa ¿qué? A Jesús, el agua de vida. Y también había un candelabro que representa a Jesús, la luz del mundo. El propiciatorio, es decir, el lugar santísimo, estaba ahí también el arca del pacto, el propiciatorio, y entonces había unos querubines ahí, y estaban las tablas de la ley, que representa la palabra viva de Dios, la palabra de Jesús, ¿sí? La presencia de Jesús. Y eso lo podemos ir viendo a través de todos los libros de la Biblia. Y eso nos hace ver que incluso antes de encarnarse Jesús, para ser humano, Él siempre ha existido. Cuando dice en Génesis, hagamos al hombre, ahí estaba ya Jesús trabajando con el Padre, el Espíritu Santo, para hacer la creación, para hacer al hombre. Pero antes de ser encarnado, también se proclamó el nombre de Jesús. Unos pastores, incluso a José y a María, Dios se reveló a ellos a través de un ángel para decirles del advenimiento de Jesús, de la venida del Hijo de Dios. Entonces, el nombre de Jesús es proclamado y debe de ser proclamado. También había un hombre llamado Simeón, que ya era un anciano y estaba en el templo y había recibido una profecía de que iba a ver a Jesús y lo iba a tener en sus brazos. Y él estaba esperando ese día hasta que llegó, lo tomó en sus brazos y lo bendijo a Jesús, porque se había proclamado. Entonces, proclamar, ¿qué es proclamar? Es anunciar
es dar la noticia de algo que para nosotros es importante, es manifestar, publicar, hacer saber. En el día de hoy, cuando una persona quiere publicar su amor, quiere proclamar a quien ama, pues ahora tenemos la facilidad que no teníamos en épocas anteriores de usar los medios de comunicación. Ya se han quedado los medios antiguos de comunicación, todavía existen, pero ya no son tan comunes como lo que es una carta. A ver, ¿cuántos del siglo pasado están aquí conmigo? y se acuerdan que nos tocaba hacer cartas para poder declarar nuestro amor, proclamar nuestro amor. Si queríamos hacer un anuncio más público, teníamos que imprimir las hojas en una imprenta. No teníamos copiadoras todavía, entonces teníamos que mandar a la imprenta para que sacaran copias. También se ha usado siempre la radio, pero la publicidad era mucho en papel, ¿sí? Lo que es el periódico, lo que son las revistas, ¿sí? Y las cartas, las famosas cartas. Mi esposa todavía guarda por ahí las epístolas del apóstol Pablo Valdés que yo le enviaba cuando trabajaba lejos, y entonces pues a veces duraba varias semanas y pues no hallaba cómo expresarle y proclamar mi amor. Entonces yo le enviaba cartas. A veces llegaba yo primero que las cartas, pero como quiera llegaban las cartas. Pero todos tenemos la oportunidad de proclamar el nombre de Jesús. El asunto es de que si nosotros, las redes sociales ahora para los chicos, pues es más fácil, ¿verdad? Ahí ponen, tú puedes ver ahí en el Face cuando una persona dice, pues ya me comprometí con, o estoy con, y así, ¿verdad? Y entonces en todo el mundo la persona que tenga acceso puede ver y puede ver fotos, o puede ver lo que tú estás declarando, lo que tú estás proclamando. Y es un buen momento también para proclamar a través de las redes a Jesús, ¿verdad? No de una manera religiosa, pero de una manera realmente verdadera. Entonces el amor se proclama, entonces el amor no se esconde. No podemos esconder el amor de Dios, porque el amor de Dios es infinito, es grande. Dios es amor, ya lo leímos la semana pasada. Y Jesús dejó en claro cuando Él vino, y no solamente fue proclamado en los tiempos antiguos, pero también cuando Él nació, cuando Él creció, Él proclamó el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, y con su muerte y resurrección se sigue proclamando el nombre de Jesús. Ahora, cuando Él va a ascender al cielo después de haber resucitado, junta a todos los discípulos. En ese entonces dicen que había como unos 500 fieles que estuvieron allí cuando Jesús ascendió al cielo. Y cuando antes de ascender les da un mandato, les da una orden de que proclamen su nombre. Mira lo que dice Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Esta palabra id es un mandato. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿qué? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, proclamar el nombre de Jesús, declarar el nombre de Jesús, compartir el evangelio de Jesús, el amor de Dios, es algo imperante, es algo importante, es un mandato, es una orden del cielo. Pero yo entiendo que no es algo que vamos a hacer por imposición, sino lo vamos a hacer también por amor, porque de lo que recibimos podemos compartir, ¿sí? Entonces recibimos del cielo la salvación, compartimos la salvación. Recibimos el amor de Dios, compartimos el amor de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Jesús habló muy claramente de no esconder su amor. Mira lo que dice Mateo 10, versículo 32. Dice: a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero, di conmigo, pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo.
O sea, si nosotros escondemos el amor de Jesús, puede ser peligroso. Y Dios quiere que nosotros, en vez de esconderlo, lo proclamemos, ¿verdad? Este amor de Dios expresado a la humanidad a través de Jesús se debe proclamar. Pero ahora yo me hacía unas preguntas. Dije, a ver, ¿por qué nosotros como cristianos que ya tenemos el amor de Dios, por qué no lo proclamamos? ¿Qué está sucediendo? Y entonces tenemos que ir a las raíces de por qué no estamos proclamando el nombre de Dios. Hay cosas dentro del creyente, del cristiano, que impiden que proclamemos su nombre. Una de las más comunes es la inseguridad, ¿sí? La inseguridad impide compartir el amor de Jesús. Porque mira, cuando no estás seguro de ser correspondido, dudas de ese amor, ¿sí? Cuando tú quieres que alguien te ame, estás como viendo a ver si sí o si no, y de repente cuando esa persona sí declara su amor hacia ti, pues entonces tú tienes seguridad. Pero muchas veces como cristianos tenemos inseguridad de ser amados por Dios. ¿En qué manera? Hay cierta desconfianza o inseguridad. Algunas personas no se acercan a la vida cristiana porque todavía dudan de si Dios existe o no, por todas las cosas que suceden en la vida. Yo sé que todos pasamos momentos difíciles, ¿no? Pero por ejemplo, pierdes a un familiar por cáncer. Yo he perdido un familiar por cáncer. Pierdes a un familiar por un accidente. Yo he perdido a 2 familiares por accidente. Cosas que pasan, ¿no? Y de repente la gente dice, bueno, yo creo que Dios no existe, porque si Dios existiera, no hubiese pasado eso en mi vida. ¿Me entiendes? Entonces genera una inseguridad y la gente pues no quiere saber de Dios o del amor de Dios. Pero ¿qué tal cuando ya tienes esa fe, pero muchas veces pensamos que Dios es santo y claro que lo es? Él es perfecto, Él es un Dios grande y poderoso que ha hecho todo el universo, y a veces no creemos, tenemos inseguridad de que este Dios grande y poderoso pueda venir y acercarse a nosotros imperfectos, acercarse a nosotros débiles y muchas veces pecadores, o casi siempre pecadores, ¿verdad? Porque aunque Dios nos ha liberado del pecado, ya no practicamos el pecado, pero todos somos pecadores salvos. ¿Sí me estás entendiendo, no? O sea que no lo hacemos porque queremos hacerlo, pero el hombre peca, ¿sí? Fallamos delante del Señor y tenemos que correr a sus brazos. Para eso está Primera de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero entonces la inseguridad viene, o ya sea porque las personas no creen en Dios, o porque creyendo no creemos que este Dios de amor pueda estar con nosotros y pueda recibirnos. Así que tenemos que renunciar a eso y creer que Dios el Padre realmente quiere que estemos con Él. Mira lo que dice Romanos 10:11. Dice así, dice la Escritura: todo el que confía en Él no será jamás defraudado. ¿Sabes? Si tú confías en Dios y te arrepientes de tus pecados, le pides perdón por tus pecados y recibes su amor, su salvación, entonces quiero decirte que Dios es tan fiel que Él no te va a defraudar. El hombre te va a defraudar, te puede defraudar. Una iglesia te puede defraudar, un pastor te puede defraudar. Pero el que confía en Dios, dice aquí, si confías en mí, el que confía en Él no será jamás defraudado. Entonces no importa, a veces creemos que no compartimos el amor de Dios porque tenemos cierto temperamento introspectivo, ¿verdad? Ese tipo de temperamento así, flematicón, de los que no quieren estar mucho siendo vistos. Pero aquí no importa qué temperamento tienes, no importa de qué color eres, de qué raza eres, de qué nacionalidad, si eres alto, si eres bajo, si eres chaparro, si eres gordo. No importa cómo seas, no importa quién seas. Cuando el amor de Dios llega a la vida de una persona, se quita la inseguridad y entonces llega el verdadero amor, y ese amor se tiene que proclamar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque es el Espíritu Santo
¿sí? El que nos quita la inseguridad. Mira lo que dice Gálatas 4:6. Tenemos que ser libres para proclamar el amor de Dios. Dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Cuando estamos en algún lugar, pues así, en la calle, en el mercado, tú te das cuenta que un niño no tiene miedo de proclamar el nombre de su padre. Si el niño está distraído y de repente no ve a su papá, o si de repente le quiere pedir algo, él grita: papá, papá. ¿Sí o no? Él no está diciendo, acercándose así a su papá, papá, sino que él lo grita: papá. Yo recuerdo que cuando mis hijos, iba yo al kinder por ellos, de lejos me veían tras las rejas, porque ellos estaban en el kinder y había unas rejas ahí que se veía de afuera hacia adentro y viceversa. Y cuando ellos me veían, gritaban: papá, papá, ¿verdad? A veces ya cuando están grandes, ya como que dicen: papá. Pero este versículo, cuando somos hijos, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando tenemos el amor de Dios en nosotros, entonces el Espíritu de Cristo en nosotros nos hace proclamar a los cuatro vientos: Abba, Padre. Padre mío eres tú. Dios es mi Señor, mi Salvador. No tienes vergüenza de compartir el Evangelio, porque tienes a Cristo, tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Es el Espíritu que estuvo en Cristo, y Jesucristo estuvo proclamando su nombre, declarando el nombre de Dios por todos los lugares donde él iba. Él tenía una pasión y una misericordia tal, donde dice que de repente veía a las multitudes que necesitaban de la salvación, necesitaban del amor de Dios, y dice la Escritura que él tuvo misericordia, tuvo compasión de ellos. Hubo momentos de dolor en su corazón porque veía a las multitudes sin pastor. Hasta decían los discípulos, y nos lo dice ahora a nosotros: oren al Señor que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha. Di conmigo: la mies es mucha. Hay mucha gente que no conoce del amor de Dios, y nosotros estamos llamados para proclamar el nombre de Dios. ¿Por qué no lo hacemos? Por inseguridad. Pero tenemos que ser libres. Yo declaro tu vida libre el día de hoy para proclamar el amor de Dios. Yo declaro libre tu vida hoy. Si tú tienes lo mejor de lo mejor, no podemos ignorar este mandato y declarar el nombre de Jesús. Entonces nuestra relación con Dios se basa en confianza, se basa en aceptación. El Espíritu Santo nos hace clamar también a nosotros: papá, ¿sí? Diciéndole a Dios: Padre. Y cuando recibimos al Espíritu Santo, recibimos la confianza, la fe. Sabemos que Dios es real, ya no tenemos duda de su amor. Por eso, con esa libertad, no vamos a intimidarnos por nada para compartir de Jesús. Mira lo que dice Primera de Juan 4:18. Este versículo me bendijo mucho porque es una gran verdad. Dice: en el amor no hay temor. Fíjate bien, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Eso quiere decir que otro obstáculo que nos impide compartir es el temor. Pero cuando viene el Espíritu Santo, dice, cuando tenemos el amor de Dios, sale el temor. Cuando recibimos el amor, sale el temor. Y cuando recibimos el amor de Dios y sale el temor, entonces tenemos la capacidad de compartir el Evangelio por donde quiera que vamos. ¿Sí me estás entendiendo? Porque es el Espíritu Santo en nosotros que nos causa ese gozo, esa alegría, esa paz. Ya las tinieblas han huido, ya de repente Satanás nos quería intimidar para no compartir el Evangelio, pero ahora cuando tenemos al Espíritu Santo no nos avergonzamos de proclamar el nombre de Dios. Dice Romanos 1:8: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios
para la salvación de todos los que creen. Dice el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio. Tenemos que ser libres para proclamar el nombre de Dios. Eso sucede muchas veces pues en este mundo, en los ambientes en los que andamos. Yo sé que una de las razones también por las que a veces no compartimos el evangelio es porque no damos un buen testimonio. No sé si te ha llegado a pasar, ¿verdad? No levantes la mano, pero por eso es mejor. Yo les sugiero a los jóvenes en las escuelas, a cualquier persona cuando entra a un trabajo, yo sé que llenas una solicitud, pero desde ahí hay que ponerle: soy cristiano, ¿no? Si te piden qué religión eres, soy cristiano, evangélico, ¿sí? Pentecostal, o sea que creo en el Espíritu Santo, ¿sí? Y cuando tú llegas a un trabajo o llegas a una escuela por primera vez, es importantísimo que los primeros días, los primeros momentos, tú proclames a Jesús, tú le digas a la gente quién eres. Porque si no lo haces, entonces el enemigo te va a hostigar y tú puedes ser de los de la secreta. ¿Sabes cuáles son de los de la secreta? Como aquel hombre que vino a testificar un día y dijo: hermanos, yo quiero testificar de que nadie en la escuela se ha dado cuenta que soy cristiano. No se trata de eso. Se trata todo lo contrario, que todo mundo conozca que eres un hijo de Dios. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que precisamente este asunto del temor es que a veces debemos entender que compartir de Jesús no va a ser fácil para recibir una buena respuesta de parte de los impíos, de gente que no tiene temor de Dios, que no tiene el amor de Dios y que les gusta el mundo, les gusta la vida loca, sin Cristo. Y entonces ellos te van a estar molestando de aleluya. Por eso me encantó esta canción que cantaron hoy: levanta un aleluya. ¿Sabes qué? Dios está diciéndote: quiero levantar un aleluya allí en la escuela, quiero levantar un aleluya allí en el trabajo. ¿Qué se refiere un aleluya? Un cristiano que diga: soy de Cristo. Porque a veces tenemos temor de ser rechazados y va a haber momentos donde tendremos que ser rechazados por causa del nombre de Cristo. ¿Sabías eso? Porque mira lo que dice Hechos 4, 29 al 31, cuando empiezan a predicar el nombre de Cristo, dice: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Me encanta esta última frase, ¿sí? El proclamar tu palabra sin temor alguno. Dice concede. ¿Por qué no haces eso como una oración para tu vida hoy? Le dices: Señor, concede a tus siervos, concédeme el proclamar tu palabra sin temor alguno. ¿Puedes hacer esa oración? Dice: por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Hay que vencer el temor con el amor de Dios. Hay que vencer el temor de compartir el evangelio con el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? De forma práctica. Aprovecha las oportunidades que se te presentan para compartir y declarar y proclamar el nombre de Jesús. Y cuando leemos aquí lo que dice la Escritura, que dice: concédenos, Señor, que proclamemos tu nombre. Y cuando sabemos que Dios es real y el amor de Dios es real, entonces tú proclamas su nombre. ¿Cómo lo proclamas? Aprovechando las oportunidades que Dios te da. Si alguien tiene enfermedad, pues ponle las manos y ora en el nombre de Jesús, ¿verdad? La semana pasada me escribió una chica de Cuanajo, otra iglesia que tenemos aquí en Cuanajo, donde está Juan y Nina, de pastores, y una chica me escribió y me mandó un mensaje y dice: pastor, quiero hacerle una pregunta. Dice: no, pues vinieron a orar por mí y me dijeron que yo tenía el don de sanidad. Dice: pues yo no sé qué hacer con eso, si es cierto o no es cierto. Le digo: mira, la manera en que te vas a dar cuenta si tienes un don de sanidad es muy fácil. Ve a buscar un enfermo y ora por él. Y cree que es una palabra de Dios y empieza a orar por los enfermos. Lo único que puede pasar es que se vayan a la tumba, ¿verdad?
o sanen. Pero ¿por qué no aprovechar los momentos para compartir? Jóvenes, hay compañeros de escuela que están en situaciones difíciles, desesperadas. Algunos se quieren salir de su casa, te lo expresan, dicen: es que ya no aguanto a mi mamá, ya no aguanto a mi papá, yo ya quisiera irme de aquí. Algunos incluso han declarado la muerte y han dicho: yo me quiero morir. Están buscando cómo suicidarse. Es en serio, la cantidad de suicidio se ha incrementado en los jóvenes de 8 a 14 años. Por las redes sociales que les embargan y les llenan de tantas cosas que ellos de repente nadie les pone atención, entonces ellos quieren morir. Son momentos de proclamar el nombre de Jesús. Son momentos de declarar. Mira lo que dice Hechos 5, 41 y 42. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día, fíjate lo que dice: día tras día, no es cada 8 días, no es de vez en cuando, día tras día. Di conmigo: día tras día. Día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Proclamar el amor de Dios. Hay que proclamar el amor de Dios. Hechos 8:5 dice: después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén, y de paso, mira esta palabra, de paso, quiere decir aprovecha el momento. De paso predicaron el evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Mientras vas en el autobús, comparte el evangelio. Ay, hermano, es que me da mucha pena. Pues mira, hoy es tan fácil que tú puedes abrir el celular, poner una predicación en volumen alto y que se enoje la gente, de todos modos que escuchen. Uno que otro va a poner atención, o una canción cristiana, y alguien por ahí va a decir, se va a acercar: oye, ¿tú también eres cristiano? Y a lo mejor era de la secreta, ¿me entiendes? Y tú le animas para decir: proclama a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros no proclamamos el nombre de Cristo, algo va a suceder. Mira, hay que proclamar el nombre de Cristo por los que no han sido alcanzados, por los que no conocen el verdadero amor. Por eso tenemos a gente allí en África, en el norte de África, sur de España, en otras naciones. Nuestros misioneros necesitan nuestra oración, nuestro apoyo financiero, porque ellos están proclamando el nombre de Cristo en esas naciones donde puedes encontrar a 1000 personas y todavía no encuentras un cristiano. Dicen que en México, en lo que es América, tú encuentras entre 7 a 1 cristiano, pero en esas naciones entre 1000, 10,000, 100,000 no encuentras ni un cristiano. Y necesitamos proclamar el nombre de Cristo por los no alcanzados. Mira lo que dice Romanos 10, 13 al 15: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas noticias. Sabes, tú y yo tenemos una medicina. Es una medicina que cargamos en todo momento, porque es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios, es el poder del evangelio. Y esa medicina la tienes que compartir con cualquiera que está enfermo. El que no tiene a Cristo está enfermo. El que no tiene a Cristo va rumbo al infierno. Y tú tienes la medicina, yo tengo la medicina para que ellos no vayan al infierno, para que ellos dejen su pecado, para que ellos vivan en libertad, para que ellos vivan una vida verdadera. Tú y yo tenemos la medicina. ¿Por qué no la estamos compartiendo? ¿Por qué no les estamos anunciando el nombre de Jesús? Todavía hay millones que no conocen. Por eso me da dolor cuando nos estamos peleando para quitarnos las ovejas entre pastores, para llenarnos nuestra iglesia, cuando hay millones y miles de personas que no han oído una sola vez el evangelio de Jesús, que no tienen entendimiento de Jesús y la salvación que hay en él. ¿Sí me estás entendiendo? No se trata de ir por alguien que ya conoce, se trata de ir por los que no conocen, por los que no han oído, por los que necesitan el perdón de sus pecados, la libertad en Cristo, el amor de Dios.
el amor verdadero. Entonces tenemos que compartir de Cristo. Fíjate bien, ¿has oído esas historias donde la novia le exige al novio que le presente a donde quiera que va? Chicos, muchachas que tienen novio, sí, la muchacha quiere que todo mundo se entere que tiene un novio, ¿sí o no? Quiere que todos sepan que ese hombre ya está apartado, ya está dedicado para ella, que le ama y que le dirá a todos de su gran amor. La novia está orgullosa de tener a su amado. Ahora, si tú fueras el novio, ella piensa que eres el hombre más guapo y especial del universo, de todas las galaxias conocidas. Incluso imagina que le salvarías de cualquier situación, de cualquier amenaza. Así que te provoca para que le des a conocer. ¿Sí me estás entendiendo? Les acabo de decir a los alumnos de la escuela, estuve en un instituto y se llama la Aljaba, entonces estuve compartiendo con el grupo de misiones y yo les dije que si no hacemos Hechos 1:8, va a venir Hechos 8:1. Fíjate bien, Hechos 1:8, Hechos 8:1. Si no cumplimos Hechos 1:8, vendrá Hechos 8:1. Porque de una o de otra manera tenemos que proclamar el nombre de Jesús. Mira lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, si nosotros no compartimos el evangelio, a veces suceden cosas que Dios permite, circunstancias. Por ejemplo, un pastor dijo: yo quiero predicar al Señor en la cárcel, pero no le explicó bien al Señor y entonces algo sucedió, pasó un problema y fue a parar a la cárcel. Y cuando estaba allá dijo: ay Señor, es que no te lo dije así, yo nomás quería venir cada 8 días. Pero a veces en los hospitales, cuando una persona está en el hospital, nos toca ir a ver personas al hospital y no paras de estar orando por las personas porque hay necesidad. Ahí proclamas el nombre de Cristo. Tú nunca quieres ir al hospital para proclamar el nombre de Cristo, pero de repente cuando estás enfermo y estás en el hospital, pues tienes que compartirle al vecino y decirle: vecino, ¿tú necesitas de Cristo? Son circunstancias, problemas que pasan. Mira, no cumples Hechos 1:8, no sales a predicar en tu casa, en tu colonia, en Michoacán, en México, en el mundo a la misma vez, todo a la misma vez. Si tú no lo haces, mira lo que pasa. Hechos 8:1. Saulo consentía en la muerte de Esteban. Entonces, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Persecución. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Fíjate, Dios les dijo en Hechos 1:8: recibiréis poder para que me compartan, para que proclamen mi nombre. Y los discípulos estaban muy contentos en Jerusalén. Estaba todo el avivamiento, pues nadie se quería ir de ahí. Y entonces Dios levanta a un Saulo de Tarso para empezar a perseguir a los cristianos. Y entonces dice que todos fueron esparcidos. ¿Qué entiendes por la palabra esparcir? Es como agarrar un puño de granos y órale, esparcir. Todos fueron esparcidos. Pero Hechos 8:4, mira lo que dice: los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Los que habían sido dispersados predicaban la palabra por donde quiera que iban. Esta misma frase, predicar la palabra por donde quiera que iban, sucedió desde Hechos 1:8 hasta antes de Hechos 8:1. Para aquellos fieles que tenían temor de Dios, que tenían al Espíritu Santo y que tenían un deseo ferviente de proclamar el nombre de Cristo. Pero a los que no, tuvo que venir persecución para predicar de Cristo. Quiero animarte a no perder el primer amor. No pierdas el primer amor, porque para proclamar el nombre de Jesús, para proclamar el amor de Dios, no debemos de perder el primer amor. Una de las razones por las que no compartimos de Cristo es porque se enfría el amor.
¿Por qué crees que dijo Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:14? No descuides el don, el regalo del amor de Dios. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.